Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Aquí comienza Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Naturalmente usted también nos puede seguir en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522 y por supuesto las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, muy buenos días, día viernes. Muy buenos días, Alejandro Guillé. Sí, viernes por fin y además una semana que ha pasado tanto. Imagínate que recién mañana, sábado, se cumple una semana de lo que sucedió el ataque en Venezuela. Recién una semana. Ya todo el mundo giró. Y todo lo que ha pasado, porque se suma, como hablábamos ayer, Groenlandia, ahora estos ataques de México, la amenaza a Colombia por parte de Estados Unidos, no, una locura, realmente una locura. Y ni siquiera ha pasado una semana. 9 ya de enero, en una jornada que ya se prevé calurosa. 15 grados tenemos a esta hora, incluso un poquito más, y vamos a llegar a los 33 en esta jornada. Y el fin de semana prácticamente lo mismo, incluso sube un grado. Mañana sábado 10, 34 grados y el domingo 11 de enero también 34 grados. Y no, ¿qué pasó ayer, Ale? ¿Sentiste tú que vivías en Peñalolén, que ya es una zona más o menos precordillerana de Santiago, esta supuesta tormenta? Yo no sentí nada. Cayó abundante agua. De la manguera de mi casa. Porque la verdad que nada, estaba como nublado, sí. A ratos más, a ratos menos, algún rato un poco brisa, pero nada así que haga pensar en un temporal de verano, nada. No, tampoco es que dijeron temporal, pero dijeron que iba a ser algo un poquito más ¿cómo se dice? Tropiconce, pero acá en Santiago. Y la verdad es que yo ni siquiera sentí mucho el viento. Sí, estaba medio nublado. Y además que estuvo todo el día pesadito, ¿no? Como con esta cosa... Existe la palabra abochornado, ¿no? No sé, como que uno la viene escuchando de chiquitita. Un bochorno. Entonces está como... Entonces, yo sentía un bochorno interno con la temperatura. En fin. Vamos a revisar las calles brevemente antes de que nos cuentes de la pregunta del día. A ver, las callecitas de Santiago. Dicen que hay un vehículo detenido en General Velázquez, al norte, esto kilómetro 1,45 del sector Antofagasta, solo el sector, ocupando pista derecha, así que circular con precaución. Y hay 2 semáforos apagados que da cuenta Transporte Informa, Munátegui con Moneda, y tampoco funciona el semáforo en Avenida Padre Alberto Hurtado con Antofagasta, acá en la comuna de Estación Central, así que manejar siempre a la defensiva en esas intersecciones. Y lo último, también restricción en la pista derecha local, Vespucio Norte, al poniente, esto a altura de Los Chevers, debido a una colisión de vehículos. Los equipos de seguridad en la comuna de Quilicura ya están en el lugar. Y el metro de Santiago funciona, a ver, vamos a hacer un refresh porque hace un segundo estaba bien, sí, funciona bien a la hora punta, no hay ningún problema, toda la red disponible. ¿Cuál es la pregunta del día? La encuesta que hacen, que mide la pobreza y las variables sociales, que indica que 600.000 personas, chilenas, chilenos, extranjeros, todo que viven en Chile, salieron de la pobreza desde el año 2022 a la fecha. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo percibe usted? Y agrupamos 3 categorías que son las siguientes. La primera, revela que sigue alta, y solo una precisión porque esto es pobreza por ingreso, no la multidimensional, que también podemos hablar de eso. Bueno, la segunda es, ¿tú que eres sociólogo? Juegos estadísticos. ¿Eso existe? Sí, claro. ¿Sí? Ah, ya. Según cómo midas. Por ejemplo, ahí la historia tiene ciclos, ¿no es cierto? Sí. Entonces tú puedes tomar hacer un corte claro. en el tiempo cuando la tendencia va hacia la baja. Dice, la economía cae a pedazos. ¿Estás insinuando y después algo, tomar ¿eh? tomas otro tramo y va al alza. Claro. Sí, claro. Ya. Mi profesor de estadística en la primera clase nos dijo que había que tener mucha ética porque las estadísticas sirven para demostrar cualquier cosa. Lo que uno quiera. Claro. Claro, sin duda. Ya, entonces Pero no es tan real eso de dato mata relato en el término estadístico. Pero si lo usas con ética y con sentido de responsabilidad, sí, se puede medir. Depende. La tercera opción, la primera entonces revela que sigue alta, la segunda son juegos estadísticos y la tercera es que hay un logro objetivo, exacto, que ha mejorado la situación del país. 600.000 salieron de la pobreza. Ahora, hay distintos tipos de pobreza, después entramos en detalle. Así es, la puedes responder como siempre en @TVUSACH, @RadioUSACH. Cuando son las 7:35 vamos como siempre a esta hora a las principales noticias de esta jornada. Titulares en Línea 1.
Y a propósito, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN 2024 confirmó una disminución de la pobreza por ingresos, mientras la aplicación de una nueva metodología de medición, que dicen es más exigente y ajustada a los cambios sociales y económicos del país. Se trata de la tercera actualización desde la creación de la encuesta y la primera en 13 años, elaborada a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial. De acuerdo con los resultados informados por la autoridad, la tasa de pobreza se ubicó en un 17,3% el 2024, lo que representa una baja de 3,2 puntos porcentuales en comparación con la medición del año 2022. Con apoyo transversal, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó por unanimidad y en general el proyecto de reforma constitucional que propone trasladar Gendarmería del Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública, con miras a despacharlo antes del cambio de mando. Pese a que la sesión asistieron solo 6 de los 13 integrantes, todos respaldaron la iniciativa, argumentando que responde a la crisis estructural del sistema penitenciario. Este viernes se va a realizar un paro de microbuses en el Gran Valparaíso, que está afectando principalmente a los recorridos que operan por el Troncal Sur, impactando la conectividad entre Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso y el litoral. Los conductores denuncian el no pago de compensaciones por el congelamiento de tarifas y retrasos en los subsidios asociados al transporte de adultos mayores, situación que ha motivado la suspensión de servicios. El INE informó que el IPC de diciembre registró una caída del 0,2%, cerrando 2025 con una inflación acumulada del 3,5%, por debajo de lo proyectado por el mercado. La cifra confirma una desaceleración significativa respecto de comienzos de año y de diciembre de 2024. El retroceso del IPC impactará directamente en la UEF, que comenzará a bajar cerca de 79 pesos en las próximas semanas. Un adolescente quedó con internación provisoria tras ser formalizado por su presunta participación en al menos 8 ataques incendiarios al interior del Internado Nacional Barros Arana. El hecho más grave ocurrió en agosto del 2025, cuando un inspector fue rociado con benzina y amenazado con ser quemado vivo. El fiscal Arturo Gómez señaló que la investigación incluyó peritajes y el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está por iniciar ataques en tierra contra los cárteles del narcotráfico, a los que acusó de influir en México y de causar cientos de miles de muertes anuales en Estados Unidos. Sus dichos suponen una escalada en el discurso de seguridad tras la reciente operación militar en Venezuela y han generado preocupación en la región, especialmente en México, obvio, que ha rechazado cualquier forma de intervención extranjera por considerarla una vulneración de su soberanía. El Senado estadounidense dio un paso para la aprobación de una eventual resolución que pretende frenar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela y en otros países. Sin embargo, el esfuerzo es visto en gran medida como simbólico, ya que la resolución enfrenta un escenario difícil en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana es más proclive a seguir los intereses de la Casa Blanca. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Lo decíamos también en titulares y te recordamos que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este proyecto de reforma constitucional del gobierno que incorpora a Gendarmería de Chile al sistema de seguridad pública, estableciendo su dependencia del nuevo Ministerio de Seguridad. Sin embargo, el avance del proyecto, porque fue en general, da un clima de fuerte tensión luego que las asociaciones de funcionarios, y hemos conversado con ellos, advirtieran una eventual renuncia masiva en rechazo a la propuesta, mientras el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió la disolución de gremios al interior del servicio, argumentando la necesidad de resguardar el funcionamiento del sistema penitenciario, con quien vamos a conversar sobre este tema. Con el diputado y senador electo Andrés Longton, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a quienes damos, por cierto, la bienvenida.
¿Le digo diputado o le digo senador, don Andrés? Recién electo por la región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? ¿Todavía diputado, po, no? Hola, hola Daniela, hola Alejandro. No, díganme diputado nomás, porque Ya. dicen que es mufa. Ya. Ahora antes de... Claro, tiene razón. ¿Ah? Yo también creo en esas cosas. Bueno, me imagino su padre estará siguiendo estos acontecimientos en algún lugar. Oiga, quiero... Sí, por cierto. Oiga, le quiero hacer varias preguntas primarias. Asistieron solo 6 de los 13 integrantes de la comisión. ¿Qué razón hay en eso? Mira, no lo sé, Alejandro. Tú fuiste parlamentario también. Cada uno tiene que hacerse responsable de sus propios actos y acciones. Tú sabes que nosotros representamos a la región de Valparaíso y nos queda el Congreso acá mismo. Pero a veces el Congreso funciona en Santiago y bueno, y hay que viajar como corresponde, considerando además la relevancia de esta reforma. Hay algunos diputados que llevaron su reemplazo, pero sí, la verdad es que no asistieron todos y bueno, yo creo que habría que ver con cada uno de ellos las razones por la cual no lo hicieron. La comisión pudo funcionar igual y bueno, una amplia mayoría nunca estuvo en cuestionamiento, al menos desde el punto de vista de las opiniones de los diputados en sesiones anteriores de que esta reforma al menos en general iba a tener un amplio apoyo, como fue el día de ayer que fue aprobada unánimemente. Pero fue unánime entre los que fueron. Pero 6 de 13. La pregunta es, esos otros... Los 7. Claro, los otros 7, que son la mayoría, ¿se corrieron porque le incomoda el proyecto o había otras urgencias? Mira, yo creo sinceramente, Alejandro, Daniela, que como esta sesión se pactó el día miércoles, no quiero justificarlo ni mucho menos, pero se pactó sobre la marcha, como tiene discusión inmediata y como los jueves en general no hay sesiones en Valparaíso, creo yo, sin obviamente asegurarlo, de que algunos de ellos probablemente tenían algunas reuniones ya pactadas y que les debe haber costado poder suspenderlas, cambiarlas o dejarlas como se llama, sin efecto. Entonces, puede haber ido por ahí, no sé, Alejandro, yo tampoco soy el vocero ni el defensor de quienes no fueron, pero claro, era una instancia muy relevante porque claro, era una reforma constitucional, no todos los días estamos frente a una reforma constitucional. Vamos entonces de esta magnitud. Al fondo del asunto, al quid, diputado Longton, respecto a que, ya vamos a hablar del tema de los gremios, pero el fondo es que pase de una institucionalidad a otra, que es esta relativamente nueva ya, ¿no? Institucionalidad del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Qué implica que pase desde Justicia al Ministerio de Seguridad? Sobre todo para seguir luchando, no solo con el crimen organizado, narcotráfico, delincuencia, sino también, por supuesto, con la corrupción interna que se ha visto lamentablemente y agravada por esta operación Apocalipsis que supimos recién y que tiene más de 40 funcionarios investigados por estos delitos. Sí, mira, es muy relevante. Yo creo que es una reforma que, si bien no soluciona los problemas de corrupción e inseguridad dentro de las cárceles, pero es un buen puntapié para que esto se convierta derechamente, hay una división derechamente respecto a las funciones y el foco que tiene que tener Gendarmería en atención a los roles cada vez más relevantes de seguridad que tiene que tener y que está teniendo a propósito de las distintas reformas que hemos incorporado legislativamente. Recordemos que hoy día tienen una protección parecida o similar a las policías, forman parte del sistema de seguridad, tienen un rol de colaboración con el Ministerio Público y sin ninguna duda las bandas del crimen organizado, las más importantes, se han formado dentro de las cárceles. Por lo tanto, Gendarmería cumple un rol fundamental en materia de seguridad. Y en ese sentido, que haya una estructura con unidad de mando, neutralidad política y subordinación al poder civil, sin ninguna duda que es muy importante. Hoy día Gendarmería no cumple labores solamente de resguardo, de ejecución de penas o de reinserción, sino que cumple una función de seguridad del Estado sin ninguna duda. Y por lo tanto, a nosotros nos parecía relevante que esta reforma constitucional, nos parece relevante que avance para efectos de que haya un foco, primero en reinserción, con un nuevo servicio que se va a crear el día de mañana y que tiene un plazo de 12 meses, según la reforma constitucional, y también que forme parte integrante, como lo establece el 101 de la Constitución,
junto a las policías y las Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque es la única manera de tener un foco especializado en esta área que es muy, muy relevante y que tiene que tener además, en este caso, tiene que venir con la eliminación o bien la disolución de las asociaciones, tal cual es en el caso de los carabineros, las policías y las Fuerzas Armadas, El de porque no se reinserción, consiguen. sí, ¿Mm? la patita, digamos, de reinserción que depende de Gendarmería, a su vez va a estar sigue bajo el alero del Ministerio de Justicia. Este no se va al de Seguridad Pública, ¿no? Tengo la duda Mira, ahí. va a seguir sigue bajo el alero del Ministerio de Ya. Justicia y va a ser diseñado. No, mira, sigue bajo el alero del Ministerio de Seguridad, en verdad. Lo que Ah, ocurre es que el Ministerio de Justicia va a diseñar ya. y va a colaborar con las políticas públicas que tienen que ver con la reinserción y rehabilitación, pero va a estar bajo el alero del Ministerio de Seguridad. Es decir, va a haber una coordinación directa entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia para efectos de poder ejecutar estas políticas en materia de reinserción y rehabilitación que son fundamentales, pero si no tenemos seguridad dentro de las cárceles, el crimen organizado sigue operando, si tenemos gendarmes cómplices de la operación del crimen organizado dentro de las cárceles, sin ninguna duda que la rehabilitación y la reinserción, que para mí es de los elementos más relevantes para efectos de poder combatir la delincuencia, van a efectivamente seguir siendo invisibilizados o no va a poder lograr su objetivo, que es precisamente lo que está ocurriendo hoy día. Diputado, usted lo puso aquí el tema, ¿no? Y además coincide con el momento en que se presenta el proyecto. Esto huele también fundamentalmente a que hay una percepción de que los gendarmes, hay mucha corrupción dentro de ellos y que las asociaciones de funcionarios de alguna manera los amparan, los protegen, alguna cosa extraña hay allí y que el verdadero propósito es desarticular esto. ¿Cuánto de eso hay de cierto, cuánto es mito? A ver, yo creo que este proyecto sí tiene que ver mucho con la disolución de las asociaciones y eso no hay que esconderlo, pero tiene un sentido. Si son parte de las fuerzas de orden y seguridad, estamos hablando no de problemas laborales como se concebía en un principio de Gendarmería como un servicio civil, sino que estamos hablando de problemas de seguridad de Estado. Y los problemas de seguridad de Estado tú no puedes tener funcionarios o asociaciones que sean armadas, porque estamos hablando de que cualquier problema de seguridad tiene que tener obviamente una plena subordinación al poder civil de quienes la integran, porque hoy día los problemas, porque no puede haber, tiene que haber neutralidad política en esa discusión, en ese resolver conflictos, y obviamente que instituciones armadas, asociaciones dentro de las cárceles se convierten en un problema para efectos de poder llegar a esas soluciones, sobre todo considerando lo delicado que es hoy día el interior de nuestras cárceles y lo relevante que van a ser las labores de inteligencia y contrainteligencia, y teniendo asociaciones dentro de las cárceles, obviamente que eso se complejiza más. Por eso Carabineros, ni la PDI, ni las Fuerzas Armadas pueden tener asociaciones, no es algo novedoso. Y de lo momento que se convierten en un actor relevante en materia de seguridad, que es lo que tiene que pasar en nuestro país para empezar a modernizar el sistema penitenciario, la verdad es que las asociaciones no tienen cabida y nos parece un cambio relevante. Obviamente que esto tiene que ir acompañado de muchas cosas más. Nuestro sistema carcelario, Alejandro, está obsoleto desde el punto de vista de su modernización, falta de inteligencia, contrainteligencia, seguridad también dentro del personal, dentro de las cárceles, que son capturados muchas veces con complicidad y otras veces sin complicidad, sin ninguna duda por las amenazas, y falta de condiciones adecuadas dentro de las cárceles y resguardo para el personal que está dentro de las mismas. Entonces, hay una combinación de factores que también termina muchas veces invisibilizando el rol de la reinserción y rehabilitación, que se hace principalmente dentro de las cárceles, pero también en los CAIS, en los CRS. A mí me ha tocado visitarlo mucho acá, en algunas comunas de la región de Valparaíso, y la verdad es que son el hermano muchas veces pobre de el control Sí. que se hace dentro de las cárceles con personal uniformado. Y ¿Diputado? nosotros nos parece que ese servicio es relevante crearlo para que haya una institucionalidad dedicada con un foco claro en la rehabilitación y la reinserción, que es una parte fundamental de nuestro sistema
carcelarios. Me gustaría ahondar en ese punto de la disolución de las asociaciones, porque, a ver, por un lado, evidentemente se tiene que separar ciertas cosas que tienen con la funcionalidad y por algo también existe el Ministerio de Seguridad Pública. Ese lado de la reforma lo entiendo y quizás la mayoría también de los ciudadanos lo entienden, pero el tema de la disolución de los gremios atenta directamente contra justamente las molestias, y somos seres humanos. Entonces está no solamente los temas de infraestructura, de falta de personal, de tecnología. Nosotros hemos hablado acá con Alejandro Guillé, diputado, muchas veces con distintos presidentes de asociaciones de funcionarios de gendarmería a nivel nacional, local, bueno, en fin, y nos cuentan sus problemas mucho antes de que se diera también luz a este tema de la corrupción. Yo pienso, no sé, en términos humanos, si yo estoy muy descontento, tengo un trabajo con una sobrepoblación penitenciaria, el gobierno de turno o el Estado en general, la sociedad no valora mi trabajo, soy más corrompible de alguna manera, o sea, tengo una situación muy precaria. ¿Qué pasa con estos derechos laborales que tienen que ver con el día a día de estas personas? Si se evita justamente, con esto termino, que si se termina con esta situación de las mejoras de una institución que tiene más de 60 años y que está colapsada, sobrepasada, ¿cómo entonces van a enfrentar la posibilidad de que puedan ser corrompidas? No sé si me doy a entender, diputado. Sí, Daniela, a ver, hoy día hay 6, 7 asociaciones, si no más, y la verdad es que no ha mejorado ni un poco, sino que ha empeorado en los años y las últimas décadas lo que está ocurriendo dentro de las cárceles. Por lo tanto, tampoco la mantención y creación de nuevas asociaciones ha significado una mejora en las condiciones laborales. Todo lo contrario, yo creo que muchas veces ha significado la paralización, el enfrentamiento dentro de las mismas cárceles, dentro de las mismas asociaciones y funcionarios que están continuamente ejerciendo funciones gremialistas dentro de las cárceles que terminan más impidiendo y chocando con la autoridad que teniendo mejoras objetivas dentro del servicio. Las policías funcionan y las Fuerzas Armadas con una jerarquía. Tenemos una institución jerarquizada que tiene que tener, obviamente, una estructura que permita resolver estos temas con las vías que tienen hoy día las mismas policías y las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles. Aquí no se le merma ningún derecho adquirido o derecho laboral. Es más, el mismo ministro lo dijo y también algunos parlamentarios, de que acá no va a haber ninguna merma de las condiciones laborales que ya tienen. Respecto a lo que viene que era parte también de las dudas que tenían muchos funcionarios, porque obviamente una reforma constitucional no hace una bajada respecto al contenido que va a tener la ley que crea el Servicio de Reinserción Social, pero hoy día, lamentablemente, estamos en el peor de los mundos en atención a cómo está funcionando el resto de las cárceles en relación a las amenazas, la extorsión y la violencia. Entonces, la verdad es que diputado, lo escuchamos un poquito mal. Puede ser que, no sé si está con manos libres, si puede ahí corregir, porque sí. Ahí, perfecto. Ahora sí, gracias. Sí, perfecto. Ya. Perdón, entonces hoy día vemos que los datos son claros, es decir, y acá tengo algunos de ellos, entre el 2015 y el 2024 hubo 464 homicidios, más de 33.000 incautaciones de droga, que es más de un 1.200%, un aumento explosivo de las extorsiones, más de un 5.000%, un aumento de las amenazas, más de un 2.000%, y un aumento también de las agresiones, más de un 41%. Entonces, lo que está ocurriendo a propósito de la operación Apocalipsis y otras situaciones dentro de las cárceles, no digo que tenga directa o indirecta relación con lo de las asociaciones, pero las asociaciones propiamente tal no han generado una merma o un interlocutor en que tienda a resolver esto o avanzar para efectos de mejorar las condiciones dentro de las cárceles, sino que, como te digo, muchas veces ha surgido una suerte de enfrentamiento. Tenemos más de 500 funcionarios que andan constantemente fuera de las cárceles ejerciendo funciones gremiales, y yo por lo menos tengo serias dudas que esas funciones gremiales hayan significado mejoras objetivas o comprobables respecto a lo que está pasando hoy día en nuestras cárceles. Le entiendo el punto. El diputado, la otra consideración, este cambio es más bien de dependencias institucionales y de existencia o no de organizaciones sindicales dentro de la gendarmería, pero el problema quizás más dramático está dentro de las cárceles,
donde la facilidad con que se mueven los reos, cómo desde las cárceles montan equipos que cometen todo tipo de delitos, como las estafas, las amenazas, etcétera, todo desde las cárceles, hace pensar que se requiere más bien una reforma de todos los procedimientos de tratamiento de los reos dentro de las cárceles y de medidas particulares de aislamiento contra aquellos que lideran todos estos grupos y una permanente actividad de inteligencia para ir desactivando dentro de los recintos penitenciarios estas mafias que se reorganizan, se reagrupan y que operan como si estuvieran afuera. ¿Cómo van a enfrentar ese que parece ser el principal problema? Porque el otro es lo que hacemos mucho en Chile, creamos organismos, desarmamos organismos, fusionamos organismos, pero no entramos ahí al área chica, al área del Y es lo que gol. pide exactamente la ciudadanía, lo que dice Alejandro. Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. A mí me parece que esto es una reforma que no va al problema, que no ataca un problema de fondo, ataca un problema, pero no soluciona en el corto plazo lo que está ocurriendo en las cárceles y que tienen que ver con políticas de Estado. ¿Ah? A mí me parece que el tema de cárceles, más allá de los hechos que han ocurrido y que uno ve y que escandalizan, estamos todos de acuerdo que tienen que tener una transformación respecto a cómo está funcionando el sistema penitenciario. Y a mí me parece relevante dos reformas que tienen que ir acompañados de acciones concretas y claras. La que facilita la construcción, modificación, reparación y mantención de cárceles, que nosotros le eliminamos una serie de permisos y trabas burocráticas para que se puedan ejecutar de una más rápida manera. Son dos reformas importantes en ese sentido que se sacaron adelante, porque lo que está ocurriendo en nuestras cárceles hoy día, que tenemos cárceles, primero, cárceles que tienen más de un siglo y medio, es decir, cárceles que ni siquiera eran concebidas para cárceles, por lo tanto hay dos problemas. No hay una debida segregación de reos peligrosos con menos peligrosos. El proceso de rehabilitación y reinserción se invisibiliza y tenemos cárceles donde los sistemas de seguridad están obsoletos. Recordemos que acá en Valparaíso se escaparon reos en Canopy y tenemos además las labores de inteligencia, como dice Alejandro, y contrainteligencia que no están operando dentro de las cárceles y por lo tanto no está inhibiendo a gendarmes o funcionarios de eventualmente cometer delitos como hemos visto en las últimas semanas y sin ninguna duda en los últimos años. Entonces, esa modernización del sistema penitenciario no es para mañana ni para pasado mañana. Esto tiene que empezar a operar en el más corto plazo, porque las cárceles, como dice Alejandro Daniela, el crimen organizado lo ha visto un lugar cómodo, lo ha visto como una oficina para poder seguir operando, y los sistemas de inhibición de señales, la verdad es que no se condicen con la estructura de nuestras cárceles. Es decir, podemos tener la mejor tecnología de inhibición, pero si las cárceles por dentro no están haciendo su trabajo, la verdad que es imposible. Y esto tiene que ver también con el nivel de peligrosidad de los delincuentes que tenemos hoy día. Mira, yo fui a la cárcel de alta seguridad en Santiago, cuando la destruyeron completa, había tenido un arreglo de más de 3.000 millones de pesos, y los delincuentes, muchos de ellos del Tren de Aragua o de otras bandas del crimen transnacional, la destruyeron por completo, porque la estructura de nuestras cárceles no estaba concebida para delincuentes tan peligrosos como los que vienen de bandas transnacionales. Entonces, la modernización de nuestras cárceles es fundamental para empezar a atacar y combatir el Tren de Aragua, y ahí el próximo gobierno de José Antonio Kast, que ha tenido un énfasis muy intenso en lo que tiene que ver con el control penitenciario, tiene mucho que decir. A mí me gusta mucho el modelo italiano, donde el modelo italiano permite una segregación, un aislamiento, una incomunicación y poder aislar a los delincuentes más peligrosos sin que el germen criminológico empiece a atacar dentro de las cárceles, porque hoy día los delincuentes terminan convirtiéndose en soldados de otros delincuentes más peligrosos. Sí. Y eso termina, en vez de disminuir la reincidencia, una eventual y mermando una eventual reinserción, termina creando obviamente delincuentes más peligrosos de los que ingresaron a las cárceles, y es precisamente el objetivo contrario a lo que queremos lograr. Queremos lograr que el delincuente, cuando deje de cumplir su pena, no vuelva a cometer un delito. ¿Diputado? Y en nuestro país, por las condiciones de nuestras cárceles, como están operando, se está generando el efecto totalmente contrario. En pos del tiempo, porque falta un minuto para las 8 de la mañana, y bueno, eso va en línea también, ¿no? El modelo italiano, pero con el manejo de la mafia, hace match ahí con
Ángel Valencia, ¿no? El fiscal nacional, que también lo saca a colación. Diputado, solo breve por mi parte, antes de pasarle a Alejandro Guille la última pregunta. Esta reforma constitucional a Gendarmería, con todo lo que hemos hablado, falta un tiempo para las indicaciones, se vuelve a sesionar o avanzar, ¿no?, en el Congreso el 20 de enero, pero va en línea con lo previsto que usted también veía ahí, decía en el programa de José Antonio Kast, porque hubo conversaciones entre el presidente electo y el presidente Boric saliente sobre esta materia. ¿Están de acuerdo para que exista también apoyo con estos 7 que faltaron a la comisión de manera transversal? Sí, totalmente. A ver, totalmente. Mira, ayer participamos algunos parlamentarios de oposición y fue unánime esto. Obviamente ahora vienen las indicaciones, espero que también haya ese nivel de unanimidad. Nosotros en su momento lo dijimos a través del Ministerio de Seguridad. Nos hubiera gustado que esto formara parte del Ministerio de Seguridad, porque eso te habría permitido tener una conversación y un desarrollo más detallado y con mayor alcance desde el punto de vista de la reflexión en cómo se iba a concebir el día de mañana Gendarmería dentro del Ministerio de Seguridad, porque lo íbamos a tratar dentro del Ministerio de Seguridad. En ese momento la ex ministra Toá no estuvo de acuerdo. Tú sabes que en este país muchas veces somos reactivos más que proactivos sí. para poder abordar los temas. Bueno, hoy día se está haciendo, yo espero que logre ser ley antes que termine el periodo del presidente Boric, pero me parece que como estamos desarrollando la discusión y con el nivel de urgencia que se le puso, me parece que es algo absolutamente lograble. Perfecto. Diputado, la última consulta, pero saliendo un poquito de Gendarmería, porque lo que está colapsado ante la imagen pública es el sistema de justicia en Chile. Toda la corrupción que se destapó este año en el Poder Judicial, las malas prácticas que tocan en alguna medida también al Congreso, al Gobierno y a otras instituciones, no es solo la justicia, pero revela un nivel de corrupción altísimo y la opinión pública cada día tiene menos percepción de credibilidad frente a la justicia en Chile. ¿Qué es lo que espera usted que con la nueva gestión de Gloria Nachevesich cambie? Y si hay ya contactos entre el Congreso y la nueva presidenta del Poder Judicial, de la Corte Suprema, como para poder empezar a abordar reformas que son bastante más allá de cómo se nombran a los jueces. Sí, a ver, yo por lo menos no tengo conocimiento que hayan habido contactos. Me parece que el encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados y el Senado es algo que se tiene que dar, si no ya se dio, y con el ministro de Justicia sin ninguna duda, porque ella va a tener un rol relevante en la reforma en el Senado, pero también desde el punto de vista de la trayectoria que tiene Ana Gloria Nachevesich, es relevante poner los puntos donde hay que ponerlos, desde el punto de vista de visibilizar, transparentar, pero también sacar la voz con fuerza respecto a lo que está pasando hoy día en el Poder Judicial, porque el conocimiento que tiene la nueva presidenta es fundamental para poder abordar con mayor nivel de detalle cualquier tipo de reforma, pero también cualquier tipo de acción que se pretenda ejercer dentro del Poder Judicial. Lo que está ocurriendo muchas veces es que el Poder Legislativo está tomando acciones en vez del Poder Judicial. Y lo importante para empezar a sanear esto por dentro y que empiece a recuperar la credibilidad del Poder Judicial es que el Poder Judicial actúe antes, con mayor celeridad, con mayor compromiso y con mayor transparencia para efectos de que esto el Poder Judicial empieza a recuperar el control de la justicia en Chile y el Poder Legislativo pueda empezar a hacerse a un lado desde el punto de vista de la independencia de los poderes para efectos que estas cosas no sigan manchando con tanta intensidad los distintos poderes del Estado, porque acá no solamente el Poder Judicial sale afectado, sino que sale afectada la justicia en Chile y también el funcionamiento de los otros poderes del Estado. Entonces a mí me parece relevante, eso sí, Alejandro, avanzar en la reforma que está en el Senado respecto al sistema de nombramientos, y ahí la presidenta de la Corte Suprema también tiene un rol muy importante respecto de la coordinación y las eventuales mejoras que hay que hacer para que este tipo de situaciones pueda ser combatida con más fuerza. Y a eso hay que agregar, junto con el rol, ¿no?, que ha hecho fiscalizador el Congreso en general, diputado Longton, el rol de la prensa, que junto con el rol del Congreso, para enfrentar la corrupción o la crisis del Poder Judicial, hay que sumar, por supuesto, a la prensa, pero en específico a ciertos medios de periodismo investigativo, que sin ellos no hubiésemos sabido todo lo que está pasando.
llámese filtraciones u otras cosas, pero gracias al trabajo también de la prensa hemos conocido, por ejemplo, el caso Audio. Así que también pero sin releva ninguna eso. duda, Claro. en el rol de la prensa es muy, muy relevante la independencia de la misma y la rigurosidad también de los reportajes y conjuntamente con eso, con las garantías del debido proceso. O sea, son elementos que tienen que conversar, conjugarse, porque muchas veces se terminan afectando principios constitucionales. Entonces, me parece que la rigurosidad del periodismo es fundamental para destapar, pero también para que se respeten ciertos procesos judiciales que son relevantes para cualquier persona en nuestro país. Y en ese sentido, tú sabes que hay medios mucho más rigurosos que otros para efectos de poder realizar estas investigaciones que terminan muchas veces sacando a ministros de la Corte o bien a ministros de Justicia o autoridades de sus cargos, producto precisamente porque tienen información que debido al trabajo que realizan logran relevar con más fuerza y con mayor dedicación y terminan generando insumos muy relevantes también para los parlamentarios para poder desarrollar y llevar a cabo distintas acciones. Así es. Diputado Longton, un agrado conversar con usted. En marzo lo invitaremos de nuevo en calidad de senador. ¿Qué le parece? El día 12 lo invitamos. Bueno, ahí tiene que usted contarme un poquito de su experiencia, Alejandro. Yo le cuento de todo. Ya. Bueno, aquí Muchas estamos, en el gracias. periodismo. Ya. Está claro. No lo escuché al final, no lo escuché. No, que le digo que le cuente la experiencia, yo solo le digo y le agrego que aquí está, haciendo periodismo nuevamente. En fin. Sí, yo sé. Fue una Gracias. comisión de Ahí servicio. me recuerda mis tiempos de niñez, no. Exactamente. Gracias, Y diputado conoció a mi Andrés padre Longton. también, Alejandro. Sí, Sí. sí. Sospechábamos por el saludo cariñoso que hizo. Arturo Longton, gran Claro. amigo. Tuvimos una buena relación periodística político, porque estábamos Claro. separados, pero teníamos otras afinidades además, y fue muy Sí. grata. Jugaban Lástima cartas, que cacho. No, eh, pichanga. hacíamos Sí, algunas para mí- ceremonias para- raras, pero hacemos Para mí ¿Dónde fue honrar también su nombre este triunfo, porque sí. él no tuvo la oportunidad de ser candidato al Senado por su región, de Valparaíso, y bueno, y fue también en honor a lo que él hizo, y bueno, sin ninguna duda esos elementos fueron muy importantes también para mi triunfo. Don Así Arturo que Longton. también Bonito se lo recuerdo. dedico con mucho y con especial afecto y cariño a mi padre. Así es. Muchas gracias, diputado Andrés Longton, senador electo Andrés Longton. Chao, diputado. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Daniela. Tengamos Lindo fin de semana. buena mañana. Gracias, igual. Chao. Uy, estamos pasados en el tiempo, pero estamos felices porque es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, así que vamos a una pausa, 8:07. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 7 minutos. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela, Ley Valentina, Mónica, Sofía, Camila, Sara, Francisca, Villaray, Teresa, Carolina. una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley En nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN 2024 confirmó una disminución de la pobreza por ingresos tras la aplicación de una nueva metodología de medición más exigente y ajustada a los cambios sociales y económicos del país. Se trata de la tercera actualización desde la creación de la encuesta y la primera en 13 años, elaborada a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial.
De acuerdo con los resultados informados por el gobierno, la tasa de pobreza se ubicó en 17,3% en 2024, lo que representa una baja de 3,2 puntos porcentuales en comparación con la medición de 2022. El INE informó que el IPC de diciembre registró una caída de 0,2, cerrando el año 2025 con una inflación que acumula un 3,5%. Eso, de acuerdo a las proyecciones de mercado, estaría más bajo. Además, quiero señalar que el retroceso del IPC va a impactar directamente en la UF, que comenzará a bajar cerca de 79 pesos en las próximas semanas. Un adolescente quedó en internación provisoria tras ser formalizado por su presunta participación en al menos 8 ataques incendiarios al interior del Internado Nacional Barros Arana, Limba. Y el hecho más grave ocurrió en agosto de 2025, cuando un inspector fue rociado con benzina y amenazado por ser quemado vivo. El fiscal Arturo Gómez señaló que la investigación incluyó peritajes y el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que va a mantener una reunión la próxima semana con la líder opositora venezolana María Corina Machado en Estados Unidos. Eso luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que dijera que ella no tiene peso ni condiciones para gobernar el país. Pero el hombre es cambiante y también ha dicho que sería un gran honor recibir el premio Nobel de manos de Machado. O sea, sigue postulando. En fin, 8:11. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Sin preámbulo, Alejandro. ¿Te parece? Porque ya hemos hablado harto de la CACEN en los titulares y lo acabamos de mencionar, así que presentemos al tiro a nuestro invitado para hablar en profundidad sobre esta estadística o más bien estos resultados, digamos, de alguna manera, estos datos. Bueno, vamos a conversar con el académico de la Universidad de Chile, investigador de la Fundación Sol, que siempre nos apoya en nuestras crónicas y entrevistas, don Gonzalo Durán. Bienvenido, don Gonzalo. Oiga, tiene una cantidad de magíster, doctorado. No, y integrante de la misma comisión asesora, ¿no? Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza. Perdona, porque eso era oportuno decirlo. Sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, vamos. La encuesta indica que que cambió el sistema de medición. Primero explicar si tiene incidencia el cambiar el sistema de medición con que se mida más o menos pobreza en este caso concreto. Sí, tiene mucha incidencia. Lo que nos muestran las cifras es que la tendencia de los números de la pobreza hacia la baja, ahí no hay mucha influencia. En las dos metodologías la incidencia es hacia la baja, pero sí hay influencia en el nivel. ¿Cuántas personas están en situación de pobreza? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Que el año 2024 funcionó una comisión de expertos y expertas que recomendó que había que hacer ciertas actualizaciones, por ejemplo, en cuál es el patrón de consumo de las personas que están como en situación de pobreza, porque han pasado varios años de la última actualización que se hizo. Entonces la gente consume otras cosas y eso hay que actualizar esos patrones porque para más recordarle, para recordar a la gente que nos escucha cómo se mide la pobreza en nuestro país, la pobreza por ingresos. Básicamente uno define como sociedad un estándar y decimos, bueno, si una persona tiene ingresos que son superiores a este estándar, entonces no está en situación de pobreza. Y si son menores, entonces la persona está en situación de pobreza. A ver, pero se mide, para medir pobreza, por ejemplo, se toma una canasta, que se supone que son alimentos saludables, pero probablemente la mala alimentación sea una característica creciente de nuestro país, que comemos cualquier cosa. Y por lo tanto, eso es un indicador de pobreza. Si el niño chico vive comiendo grasas saturadas y productos que están incluso no recomendados, con más botones negros que... Bueno, precisamente eso fue una de las actualizaciones que se hizo ahora, porque antes la canasta podía estar compuesta por cualquier tipo de alimentos. Y ahora se avanzó hacia una canasta que se va a llamar canasta de calidad o saludable, en donde la mitad de los alimentos ultraprocesados, que son estos alimentos que tú los metes al refrigerador y te puede durar un mes porque está lleno de preservantes y hace mal para la salud, eso está comprobado, la mitad de esos alimentos se retiran de la canasta. ¿Ya? Entonces eso es un avance en términos de lo que tú estás mencionando. ¿Ya? Y para fijar la canasta se determinan 2.000 kilocalorías por persona al día. Y en base a eso uno va haciendo una estimación de cuánto costaría alimentarse por 2.000 kilocalorías al día al mes.
Y lo que ha hecho esta comisión es, o sea, la nueva metodología es fijar 2 líneas de pobreza. Una línea para las personas que son arrendatarios, ¿ya? Que es una línea que hoy día está fijada en 350.000 pesos aproximadamente. Esa es la línea de la pobreza. Y otra línea de pobreza para los que son dueños o propietarios de las viviendas. ¿Y se quita el alquiler imputado entonces? Claro, que se quita el alquiler imputado, por lo tanto es más baja y son cerca de 237.000 pesos. Que eso es el alquiler imputado. Antes, cuando en la metodología antigua, cuando una persona era la propietaria de la casa, se le imputaba un ingreso ficticio, que era el equivalente a lo que costaba arrendar en esa zona. O sea, por ejemplo, una jubilada que tenía una jubilación de 30.000 pesos, miserable, pero había pagado su casa y era dueña de su casita, y si el arriendo en esa zona costaba 500.000 pesos, entonces el ingreso de esa persona era sus 30.000 de jubilación más 500.000 pesos, que era una cosa absurda. Y eso se eliminó. Entonces, al hacer toda esa transparencia, esa limpieza, podríamos decir, hoy día tenemos una pobreza que es más real, y estamos hablando de casi 3,5 millones de personas en situación de pobreza, lo cual es bastante preocupante, sobre todo en un país que para los estándares internacionales Chile es un país de ingresos altos, es un país que es parte del club de países ricos de la OCDE, y que tenga 3,5 millones de personas en situación de pobreza es preocupante. Y no ha estado en el debate, no lo vimos en las recientes elecciones presidenciales, el tema de la pobreza, se hablaba del empleo, por cierto, que puede estar obviamente también relacionado, la formalidad y la informalidad, pero no la pobreza ni por ingreso, tampoco la desigualdad, ¿no? Que ya vamos a ahondar en eso, que eran temas que, no sé, por la época de la concertación siempre estuvieron, ¿no? Yo recuerdo los 90 y ahora hace mucho tiempo que no está y nos olvidamos de que existe gente pobre. ¿Qué otros factores también se miden? Esto lo habíamos conversado cuando viniste a propósito de la misma comisión asesora para la medición de la pobreza en la que participaste y la nueva medición que fue noticia, pero recordemos un poco también el tema de la educación, salud y las nuevas tecnologías, Gonzalo. Sí, bueno, hemos estado hablando de lo que es la pobreza por ingresos, pero a partir del año 2000, de la CACEN del 2013, que se publican los resultados en el 2015, también Chile incorpora una medida complementaria, que es una medida de pobreza multidimensional. Y en esas dimensiones están como otros elementos, como por ejemplo acceso a la salud, educación, una vivienda que ojalá sea de calidad, redes y cohesión social, donde también se incorpora el tema de la seguridad. Entonces, en esta medición también obviamente se entregaron esos resultados. Si la pobreza por ingreso es de un 17,3%, la pobreza en múltiples dimensiones es de un 17,7%. Anda por ahí. Pero lo interesante de esa medida multidimensional es que se incorporan nuevos indicadores, como por ejemplo el tema de la conectividad digital, que los hogares tengan acceso a Internet, por ejemplo, que es algo que antes no se medía. También se incorporan temas de labores de cuidado en el hogar. Personas que, por ejemplo, no estudian ni trabajan. Claro, pero por razones de cuidado de personas en el hogar. Entonces eso no pueden ser no solamente niños, claro, no necesariamente ser jóvenes. Claro, el niní es como la persona que no está en nada, ¿no es cierto? Pero acá son más bien jóvenes. Sí. Pero acá estamos hablando de personas que sí están haciendo labores domésticas, de cuidado doméstico, entonces se visibiliza, que es algo que en este minuto no estaba como visibilizado para el debate público. Está el Sistema Nacional de Cuidado. Exacto, que eso ayuda. Ahora, dentro de la medición, quiero que si se puede sacar alguna conclusión. Sí. Una cosa es los ingresos que genera la familia directamente y otras son los aportes que hace el Estado. Si nosotros sacamos el aporte del Estado, ¿qué pasa con la pobreza? Sí, muy buena pregunta, porque hoy día lo que nos sorprendió en la entrega de ayer tiene que ver precisamente con lo que pasa con las personas que pertenecen al 10% de hogares de menores ingresos, que básicamente ahí está una parte importante de la pobreza, los más pobres. Y en ese decil, que así se llama técnicamente, vamos a ver que los ingresos del trabajo, fíjense en estas cifras, los ingresos del trabajo promedio para el hogar mensuales son de 52.000 pesos. 52.000 pesos. Y en el año 2017 eran de casi 130.000 pesos. Imagínate. O sea, incluso ajustando las cifras por IPC. Ya. Es decir, ha bajado el aporte que hace el trabajo a las finanzas del hogar en el decil más pobre.
¿Y eso es porque hay menos trabajo o no es tan fácil la ecuación? Claro, no es tan fácil la ecuación, es una combinación. Uno podría decir es porque hay menos trabajo, pero también quizás tiene que ver con que la calidad de esos trabajos, los salarios, quizás no están acordes al costo de vida. Entonces son ambos elementos. Y la pandemia también jugó un rol fundamental en esto, ¿no? ¿Agudizó la La pobreza? pandemia lo agudizó, de hecho ahí subieron los subsidios, pero ahora tenemos los niveles de subsidios y bonos más elevados en el 10%. Y los ingresos más bajos. Y los ingresos más bajos. De hecho, piensen ustedes en esta cifra. En el 10% de los hogares más pobres, el 70% de los ingresos, son subsidios. Entonces, la pregunta que hace Alejandro, ¿qué es lo que pasaría si sacamos la ayuda estatal? La pobreza se dispara, más de lo que ya es. Entonces, esa estimación nosotros la hicimos rápidamente, que no una estimación que salga de manera oficial, y yo creo que es importante que esto también se publique oficialmente, porque son datos oficiales. Si hacemos esa estimación, la pobreza pasa de un 17 a un 25%. Sube 8 puntos porcentuales. Entonces estamos hablando más de 4 millones de personas en situación de pobreza, y claramente es algo que nos debería llamar la atención. Como en un país como el que estamos, un 25% de las personas están en situación de pobreza si es que se mide solamente por los ingresos del trabajo, ingresos autónomos, sin la ayuda del Estado. Ahora, dentro de estos subsidios, que hay muchos, no todos los conocemos, quizás el más, digamos, famoso, porque es más o menos reciente, es el APGU, pero que responde a un grupo etario. ¿Funcionan todos igual? ¿Cómo es la repartición? Porque hay distintos grupos con distintas necesidades y apoyos a veces por género, por hijos, y en este caso también las personas por las jubilaciones. Claro. Probablemente el subsidio más importante hoy en día es la APGU, ¿no es cierto? Esta pensión garantizada universal, que de hecho no es universal, pero está próximo a serlo, y que vino a ser un chaleco salvavidas en el fondo para el colapso que está en el sistema privado de pensiones. Eso es lo que ha sacado a muchas personas adultas mayores de la situación de la pobreza. Y después vendría lo que es el ingreso ético familiar, ¿no es cierto? Que fue una propuesta que incorpora el presidente Piñera a partir de la cuestión social que había en ese minuto. Y ese es un programa, ¿no es cierto?, que permite que las personas, las familias, los hogares más pobres también puedan tener subsidios condicionados. Por ejemplo, que controlen a los hijes, que vayan al control del niño sano, que los lleven al consultorio, y otra serie de condicionantes que activan a las personas para que busquen trabajo, etcétera. Entonces ahí tenemos un plan de subsidio, pero llama la atención, ¿no es cierto?, que la pobreza se siga combatiendo solamente o principalmente por la vía de la ayuda estatal, y que no tengamos el debate de fondo, que tiene que ver con el debate, por ejemplo, de las condiciones laborales. Esa misma encuesta que se publicó ayer, que es un dato que tampoco salió oficial, pero lo calculamos, nos dice que la mitad de las y los trabajadores ganan menos de 630.000 pesos líquidos, ¿ya? Que está muy en sintonía con lo que publicó el INE hace unos meses atrás, lo cual nos dice que los salarios siguen estando muy contenidos, muy a la baja. O sea, el modelo económico no funciona, lo que funciona es el Estado redistribuidor. Pero además hay otro fenómeno que también es interesante en esta medición. Baja la pobreza, pero no baja la desigualdad. Se estanca. Sí. Asociado con lo que estamos conversando. De hecho, hay distintas medidas para ver la desigualdad. Entonces, cuando uno mide la desigualdad de acuerdo a lo que pasa con los extremos, cuánto es la distancia entre los ingresos, por ejemplo, del trabajo, entre el 10% de más rico y el 10% más pobre. En el año 2017 eran cerca de 32 veces, que es harto, ¿ya? 32 veces en el 2017. Y ahora en el año 2024 la cifra subió a casi 80 veces, 77,8. O sea, digamos... Se duplicó. La desigualdad en Chile no es que sube o no baja, se dispara. Se dispara en ese indicador, porque aquí es importante hablar como bien rigurosamente con apellidos, ¿no es cierto? Aquí esta es la desigualdad. ¿Y hay algún apellido en que la cosa mejore? Sí. En la desigualdad en el 10% más rico versus el 10% más pobre, se dispara. Pero, por ejemplo, en la desigualdad del coeficiente de Gini, que ese es como un termómetro para medir la desigualdad, es otro indicador. Sí. Cuando medimos los ingresos como monetarios, que significan los ingresos del trabajo más los subsidios, la desigualdad prácticamente se mantiene. Entonces tenemos que en un indicador que los ingresos del trabajo sube, se dispara, pero cuando se mete el Estado con los subsidios, la desigualdad
se mantiene. O sea, también el Estado ayuda a la pobreza y también ayuda a la desigualdad, a mantenerla. Porque si tú lo sacas, entonces se dispara. Gonzalo, bueno, recuerdo que estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile, investigador además de la Fundación Sol, quien fue integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza. Esto que acaba de relevar de alguna manera Alejandro con el tema de los subsidios, que tú explicaste muy bien, que finalmente es el Estado hoy, el Estado que por lo menos está gobernando todavía Gabriel Boric y que lo vimos también con Piñera, sí, está entregando subsidios para ayudar a las personas a salir de la extrema pobreza y por supuesto también generar menores brechas de desigualdad. Ya se ha dicho, y creo que es un gran temor para el nuevo gobierno de José Antonio Kast, estos recortes que no se sabe por dónde van a ir. Igual él dijo ciertamente que no iba a retroceder, eso fue su anuncio o su promesa, en los derechos adquiridos y entre ellos, por supuesto, estos subsidios. Pero igual preocupa con toda la situación que estamos viviendo, no solo que pueda generar más empleo, sino cómo va a ayudar justamente a estas personas que están absolutamente invisibilizadas y que hoy cuentan con estos subsidios, si es que no se los quita, pero cómo también hacer un equilibrio de balanza, ¿no?, entre el rol del Estado y no solo en la plata, en el subsidio, digamos, de monto, sino con el Sistema Nacional de Cuidado, vaya a trabajar, nosotros, el Estado, le vamos a cuidar a la persona que está en su casa, que usted se ha sacrificado durante años, y no solo temas de salud mental, etcétera, etcétera. ¿Qué te preocupa a ti también, ¿no?, como ciudadano, como investigador, como académico, y cómo crees que va la mano? Sí, ahí hay dos elementos que uno podría tomar. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la racionalización del gasto, que él dice que es una política de austeridad, que básicamente es apretarse el cinturón, ¿no es cierto?, y reducir esos 6.000 millones de dólares, que en términos concretos significa hacer el Estado más débil en términos de recursos financieros y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con los programas? Todavía nadie sabe, con los programas de ayuda social. Y eso podría traer problemas, sobre todo para los indicadores de pobreza, que hoy en día se sostienen en base a eso. Si no, ya sabemos que la pobreza sería un 25%. Y por otra parte, uno observa lo que tiene que ver con el plan laboral, que él le llamó como el plan laboral de su mandato. ¿Es el M&M, no? Sí, ¿no? el más y mejor empleo, eso, exacto. eso. Que también tiene que ver con lo que estamos hablando, que cuando uno hace la disección de estas cifras, el gran problema tiene que ver con el mundo del trabajo. Ahí está como el origen de la pobreza, el origen de la desigualdad en términos sustantivos. Entonces, si uno observa lo que propone Kast, en el presidente electo, no hay mucho énfasis en este tema. A lo más, como ustedes lo decían en los debates presidenciales, el argumento y la línea argumentativa era el país tiene que crecer, por ahí eso va a generar puestos de empleo y con eso se solucionan los problemas. El tema es que entre el año 90 y el año 2024 también Chile creció bastante. Pero la pregunta de fondo siempre nosotros la hemos hecho, ¿quién crece cuando Chile crece? Exacto. ¿Ah? Ahí está el problema. Parece ser que los que más crecen son los grupos económicos, pero hoy día nos entregan un 17, y ciertos apellidos. Hoy día nos entregan que la pobreza es de un 17,3%. Entonces no parece ser que los que se vieron más beneficiados son las clases populares, la clase trabajadora. Entonces ahí hay un problema. La negociación colectiva, el espacio sindical, que es el indicado para mejorar estos indicadores salariales, que nosotros hablábamos, 630.000 pesos gana la mitad de las y los trabajadores. Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Con sindicatos que estén más empoderados, que puedan negociar las condiciones salariales de trabajo, y eso el gobierno que va a entrar tiene cero interés de intervenir, más bien quiere debilitar. Quiere impulsar lo que son los trabajos por hora, los contratos a tiempo parcial. Sí. Entonces se viene un panorama que es bastante desolador en términos de este espacio de discusión. Por lo menos dijo que va a gobernar sin motosierra. Fue a inspirarse a Argentina. Yo espero que se haya curado de espanto, como está la situación en Argentina, porque si no es por el apoyo de Estados Unidos de los 40.000 millones que todavía no se han visto, hoy día Milei no sería presidente de Argentina, a esta altura. Habría quebrado todo. Lo salvó a 5 días de la quiebra.
Bueno, espero que no lleguemos a ese extremo nosotros, que seamos más realistas, no motosierra, y que mejore la productividad, haya políticas también para mejorar la calidad del trabajo y las condiciones y la productividad, porque ese es uno de los problemas principales de no crecimiento, y no solo bajar los impuestos y saltarse las normas ambientales. Ha sido un agrado conversar con este tema. Uno siempre aprende mucho, don Gonzalo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo Durán. Y bueno, un abrazo también a todos los investigadores, las y los investigadores de la Fundación Sol, como siempre. Sigan trabajando para que nos ayuden en los reportajes. Sí, muchas gracias. Que te vaya bien. 8:29, vamos a una pausa. Regresamos, como siempre, aquí en Línea 1 por 94.5 y TV USACH. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. ¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hoy me dio por echar un vistacito a este tema de Groenlandia, porque ya sabemos que Cuba viene ahora, quieren pegarle a Colombia, incluso el presidente colombiano llegó a creer que lo iban a secuestrar igual que al venezolano, han dicho que van a hacer operaciones militares en México. Sí. O sea, para Trump el mundo es un despelote que cada día anuncia algo peor. En el caso de Groenlandia es más complejo. Por varias razones. Primero, esta es la isla más grande del mundo si consideramos que Australia es un continente. Hoy en día, así se le considera. Está metida ahí al final de la Tierra hacia al Ártico. Sí. Es parte, llega al Ártico. Ártico. Dijiste el final y no el principio. Claro. Según donde uno mire. Después está en el Atlántico Norte, si lo miramos hacia el lado europeo, que es la ruta más corta entre Europa y Estados Unidos y Canadá, Norteamérica. Se está generando una nueva ruta por los Además, deshielos. nueva ruta, pero hoy día en la parte de 5 será la Antártica, el Ártico, la distancia entre América y Europa, la distancia más corta, es por el hemisferio norte, al extremo del hemisferio norte, porque el mundo es redondito, entonces ahí el viajecito es más corto.
Colón se vino por el viaje más bien largón. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Este es un país chiquitito, muy chiquitito, tiene como 54.000 habitantes. 57.000, bueno, 57.500 la última actualización. Sí. Ciudades muy pequeñitas, la capital, Nuuk, tiene no más de 13.000 habitantes, como un tercio de la población. Sí. La mayoría tiene varias ciudades, como 8, son ciudades que tienen 500 habitantes, 1.000 habitantes. Y es gente de origen no danés, sino que más el prototipo del habitante de las zonas norte. Se parece más a los noruegos. O los islandeses. A los Islandia. Claro, Islandia. Claro. Yo lo ubiqué por Borgen. Suecia, incluso un poco menos, más bien Noruega. Ya. Y por ahí hay más afinidad para ubicarlos, los pueblos lapones del extremo norte. Este país tiene su gracia. Solamente es habitable el borde, tiene muy poca vegetación, pero tiene abundantes recursos de zinc, plomo, mineral de hierro, carbón, molibdeno, oro, platino, uranio, mucha pesca, peces, focas, ballenas y además hielo, se harto estima hielo. que hay mucho petróleo y gas, se estima. Sí. Eso no está tan claro. Bueno, Litio también tiene, ¿eh? ¿Ah? Litio. Sí, pero en menos cantidad, las Sí, cantidades claro. y tiene tierras raras que lo hace apetecible. Bueno, eso es primero explicarlo. Ahora, ¿qué pasa con este país? ¿Por qué Trump puso el ojo encima? Ya lo sabemos, porque se ha dicho, primero por esos recursos naturales enormes, pero sobre todo porque el deshielo del Ártico ha transformado lo que antes era una barrera natural a la navegación, el hielo, no por debajo, por debajo los submarinos nucleares andaban en la Guerra Fría para un lado y otro, pero incluso se hicieron probablemente ensayos bajo el casquete polar. Y eso hace que muchos pregunten, en la medida que se está deshielando, si eso va a salir esos efectos. Pero dejemos la especulación de lado. No se podía navegar. Ahora se podría navegar y de hecho se están abriendo rutas que son por lo mismo que dijimos recién, las más cercas de Europa con Asia y con América. El comercio, las rutas de navegación van a ser privilegiadas porque disminuye los costos y aumenta la utilidad. Tiempo, por supuesto. Entonces la pelea no es solo por los recursos de Groenlandia, sino por el acceso al Ártico. Entonces las grandes potencias le han echado el ojo. Ahora, ¿qué relación tiene Groenlandia con Dinamarca? Tibia, porque fue una ocupación. La historia que cuenta Dinamarca es de los tiempos recientes. O sea, la isla depende de Dinamarca, no tiene cómo subsistir. Toda la política de salud, le proveen alimentos, de todo. Porque no tienen tampoco un desarrollo muy intenso y por su cultura no les gustan las explotaciones a gran escala a la mayoría de la población. Y son muy cuidadosos del tema ambiental, porque los daneses, muy precarios. Sí. Claro, y los daneses son los que los proveen. Pero ellos tienen un estatuto legal de autonomía que se revisó hace no mucho, como 20 años atrás, que le dio un nuevo estatus que ellos se autogobiernan, pero Dinamarca se encarga de la defensa y se encarga de las relaciones exteriores. ¿Ah? Y eso hoy día están, por lo tanto, en una situación de vínculo que se tiende a debilitar. Y va creciendo en la población de Groenlandia el deseo de autonomía. Pero tienen el problema que no son dependientes, porque teniendo riqueza no están explotadas. Y hay un sector de la población que mayoritario, que en las encuestas que se han hecho, dice que a ellos les gustaría independizarse de Dinamarca, pero se dan cuenta de la dependencia económica. Y por lo tanto no quieren romper si eso significa un deterioro de su condición de vida. Y ahora vida. con la amenaza de Trump. Pero con Trump la oferta puede ser muy buena. Si la oferta americana es muy grande, puede ser seductor. Todo depende de la figura. Porque la figura sería de... Ellos han dicho, buscan una forma de asociación, de cooperación económica y de defensa para explotar incluso sus recursos. Asociación. O sea, si los tratan con cariño, podrían mirar por otro lado. A eso voy. Es una situación compleja, Tienes que hablar de la compra, de los habitantes. de comprar. Claro, comprar no les va a gustar, porque ellos quieren soberanía, es lo formal. Es como indigno, Pero quieren ¿no? cooperación, quieren asociarse y miran con buenos ojos a Estados Unidos. Ojo con eso. Y Estados Unidos lo ha intentado, nunca le ha resultado,
Pero usted sabe que en los tiempos modernos la gente es muy pragmática, también los groenlandeses. Y lo último para señalar, el que está aplaudiendo y mirando desde el balcón esto es Putin. Porque en la medida que se tensiona y no hay una salida ahí razonable, y Estados Unidos llega a cometer el error de invadir, se quiebra la relación definitiva con Europa y la OTAN. Y entonces Putin se refriega las manitos diciendo, ahora Europa, entiéndase conmigo. Hablemos en otros términos porque el guardián que tenían ya no va a estar. Y porque está peleado con ustedes por Groenlandia. Entonces, el precio de anexionar Groenlandia de una manera grotesca es muy alto. Pero, como digo, hay ese bichito de que queremos soberanía, no nos interesa Dinamarca mucho, pero queremos cariño, ¿se fija? Y veamos qué pasa. O sea, Trump es pillo, sabe que ahí... Y tira el tejo, dice atrocidades para después tener margen de negociación. Claro, dice, no, pues si esto no es así, yo los voy a ayudar, en fin. Ale, vamos ahora a la última entrevista, que ya está en línea nuestro invitado. Son las 8:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El juicio oral contra la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, entra en su fase decisiva tras la presentación de la acusación del Ministerio Público. Un documento de 1.921 páginas en la que los fiscales, en este caso Lorena Parra y Cristóbal Salazar, detallan 6 hechos claves. Y la Fiscalía la acusa de haber provocado un déficit fiscal superior a los 30.000 millones de pesos durante su gestión, de haber beneficiado personalmente el uso de recursos públicos, ya sabemos, ¿no? Cargos que abren uno de los procesos judiciales más relevantes en el ámbito municipal de los últimos años. Quien ha seguido este caso desde sus inicios y lo explica con mucha pedagogía y potencia es... Nuestro invitado, abogado conspicuo que ha estado en todos los temas complejos y gran amigo, porque nos apoyó mucho en el Congreso con algunos comunes vínculos. Mauricio Daza, Mauricio Daza, abogado penalista y vinculado a Antonio Horvath. Ya un hombre de comunicaciones, ya. Oiga, ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día. Buenos días, Mauricio. Bien. Oiga. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros siempre agradecidos. Oiga, míreme los contrastes. Katy Barriga está imputada por 4 delitos, entiendo, y se pide 23 años de cárcel para ella. Debe ser el desfalco más atroz que ha recibido un municipio que yo recuerde. Y ella aparece en Canal 13, increíble, cerrando una cruzada televisiva para encontrar a su perrito extraviado. Y termina bailando con los animadores y con otros. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Es lavado de imagen? ¿A qué se dedica Canal 13? Qué espanto. Bueno, la verdad que hay muchas agencias que se dedican precisamente a este negocio, donde se diseñan y se ejecutan estrategias comunicacionales vinculados con determinados objetivos. Y esto es muy habitual en casos judiciales de alta repercusión pública, donde hay personas, obviamente, que tienen un perfil importante en ese ámbito. Entonces, esto es normal. Yo también he sido defensor. Y cuando uno tiene estas causas, entonces elabora una estrategia jurídica y se asocia a una estrategia por otra parte comunicacional. Se contrata una agencia, ustedes saben, pues hay 3, 4, 5 agencias importantes, ellos diseñan esto, son amigos de los editores, son amigos de los periodistas, muchas veces ahí corre plata, y logran, digamos, instalar determinadas, estrategias para lavar las imágenes, pero también, ojo, hay estrategias políticas que están asociadas a lo mismo, y que en este caso obviamente está liderada por Joaquín Lavín padre. Entonces, estas 3, estrategias van coordinadamente desarrollándose, pero siempre teniendo la estrategia judicial, ¿no? La defensa penal en el centro. Y bueno, mucha gente no sabe esto, pero así se ejecutan, y yo creo que todo este tema de Canal 13, de la perrita, etcétera, etcétera, es parte de una muy mala, por lo demás. Yo creo que deberían devolverle la plata a las personas de la agencia de comunicaciones que están ejecutando esto, porque la verdad que frente a estos cargos que son grandes, son 30.000 millones de pesos, son antecedentes por varios tipos de fraude al fisco y que involucra antecedentes muy claros, testimonios, documentos, etcétera. Yo creo que no es una buena estrategia, de hecho al revés, se le puede volver como un boomerang en el sentido de estar en alguna medida mandando el mensaje que se estaría burlando, ¿no?
respecto de este tipo de imputación muy, muy grave. No, realmente patético. Mauricio, y quiero ir a lo último, ¿no? Me parece que antes de las fiestas de fin de año, de hecho, apareció un video de ella en bata, además, no, cosa que no entiendo, pero bueno, en fin, señalando que ella, cuando salió justamente el tema de la pena que pedía la Fiscalía, ella dijo que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía para, no sé, de alguna manera mejorar su situación, que tenía que ver con cierto reconocimiento. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consistía eso y si es verdad esta situación donde ella sigue apostando ciertamente por su inocencia? Claro, insisto, ¿no? Es parte de la estrategia comunicacional, en este caso, que se ha montado junto con la estrategia jurídica y política, con la finalidad de hacerla zafar, ¿no? Finalmente, de esta imputación. A ver, en general, en las investigaciones penales, acá pueden estas causas terminar en un juicio propiamente tal, ¿no? Donde se de 3 jueces y después de que esto ocurre, o sea, que se recibe la prueba, entonces se dicta un fallo de absolución o condena. Pero hay otras vías alternativas para poner término antes de aquello a un juicio. Y dentro de esto están tratos que pueden llegar las defensas con la Fiscalía. Entonces, en un determinado momento, por ejemplo, la Fiscalía puede decir, mire, sabe que de repente, ¿no?, yo corro un riesgo de perder este caso. Entonces, mejor llego a un arreglo con la defensa y establecemos un trato. Y el trato consiste en que yo llego y le digo al imputado, mire, usted reconózcame que es verdad todos estos hechos que yo le estoy imputando, y a cambio yo le pido a usted una pena baja, una pena tan baja de que usted la va a poder cumplir en su casa. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que gana el fiscal? El fiscal gana en ese caso una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces tiene una condena, clic para el fiscal, ¿no? Una condena en un caso importante. Bono ¿Qué es lo que inmediato. gana la defensa? La defensa gana que, claro, lo van a condenar, pero lo van a condenar a una pena baja que va a cumplir en la casa y no se va a ir preso. Ya, pero acá ¿no? A no un es el caso. recinto por gendarmería. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Sí. En la aplicación que doy es por lo siguiente. Porque salió públicamente hablando Katy Barriga diciendo que la Fiscalía le habría ofertado un acuerdo en este sentido, pero que ella no aceptó porque ella es inocente y quiere demostrar su inocencia ante el juzgado. Ahora, ¿cuál es el punto? La Fiscalía dijo, oiga, ¿sabe qué? A nosotros nunca a ella le ofrecimos un trato. Vino el abogado de Katy Barriga a nosotros a decirnos, oye, ¿y por qué no llegamos a un trato? Entonces, claro, en este sentido, yo creo que la versión de Katy Barriga es poco creíble. ¿Por qué? Por los delitos que se le están imputando, por las penas asignadas a estos delitos. Estamos hablando de varios delitos de fraude al fisco. Cuando hay fraude al fisco, la verdad que el Ministerio Público nunca oferta un trato como este, entonces sería algo muy raro y además un poco inverosímil, ¿no? Y yo creo que forma parte de la estrategia comunicacional, porque con esto que dice Katy Barriga, ¿qué es lo que pretende señalar finalmente a la opinión pública? Dice, mire, ¿sabe qué? Son tan débiles los cargos que ellos tienen en mi contra que incluso me ofrecieron un trato para poder zafar. Dio vuelta. La Fiscalía, claro, ¿no?, del caso. Claro, es parte de la estrategia comunicacional equivalente al perrito perdido, ¿no? Pero yo creo que estos son puros voladores de luces. Acá lo importante es que tenemos 6 hechos graves que están siendo contenidos en una acusación. Hay más de 1000 antecedentes que van a ser presentados ante el Tribunal de Juicio Oral. Hay más de 200 testigos, hay cientos de documentos, todos son indicativos de que aquí se cometieron fraude al fisco, no solamente en contra del erario del municipio, ¿no?, para los efectos de poder aparentar una buena gestión, sino también lo más grave. Hay capítulos de esta acusación que involucran beneficios multimillonarios para ella a través de un mecanismo defraudatorio de engaño. Entonces la plata al final, para decirlo en buen chileno, del municipio de Maipú terminó en el bolsillo de ella. Entonces eso también es muy grave y por lo tanto yo creo que acá vamos a tener un juicio que se va a extender por algún tiempo, pero que hay una imputación seria, consistente, de la cual va a ser difícil que Katy Barriga pueda sortear. Bueno, incluso se llega a hablar de que aquí hubo una estrategia o una política de gobernanza fraudulenta, porque los delitos, fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de recursos públicos, negociación incompatible, contrataba personal para el municipio para que hiciera el servicio doméstico. O sea, la verdad es que, ¿cuál es la tremenda gravedad que tienen todos estos delitos que ella cometió por la magnitud de los fondos y porque el fisco ha sido bien duro en este caso? Yo recuerdo a la alcaldesa de Antofagasta,
Rojas, no me acuerdo el nombre de pila ya. Rojo, que está fugada. Karen Rojo, fugada, sí. que se fugó el país, Sí. quizás por eso le han dado muy duro, está presa en Holanda, por ahí, esperando juicio, lleva años eso, por 22 o 25 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 30 millones de dólares, 32.884 millones. Y esto ha tenido un trato que a mí me llama la atención, incluso la generosidad de los jueces de garantía. No, cúmplalo en su casa, ¿para qué va a estar en prisión preventiva? Usted tiene que cuidar a sus hijos. Y ahora solo nocturna. Y entonces ahora, claro, solo nocturna. Y es el mayor desfalco que se tiene precedente. ¿Qué rol juega ahí justamente Joaquín Lavín Infante? Bueno, yo creo que juega un rol. En Chile existe una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por altas autoridades. Y eso viene desde décadas, ¿no? Y por lo tanto, más que sea una cuestión de corrupción, ¿no? Como es una cultura, son usos y costumbres, es difícil que un juez, ¿no? Vaya a dictar medidas cautelares, por ejemplo, de mucha intensidad cuando existen estas personas involucradas en este tipo de casos. Es algo que ha venido cambiando, ¿no? Yo diría que en los últimos 10 años, pero la verdad que todavía está ese peso, ¿no? Y por lo tanto, claro, eso explica que en muchos casos las personas con justa razón sostienen que acá hay un trato diferenciado. Ahora, como les digo, acá claramente la estrategia de la defensa de Carly Barriga involucra una estrategia jurídica, que es básicamente las presentaciones que hacen ante tribunales, una estrategia política, ahí aparece Joaquín Lavín hablando, ¿no? Y tratando de hacer una gestión a partir de la cual aparezca ella como víctima, ¿no? Abonando agua, ¿no? Llevando agua a ese molino, y por otra parte la estrategia comunicacional, ¿no? De presentarla a ella frente a la opinión pública como también una víctima, ¿no? De una conspiración, etcétera. Pero la verdad que finalmente, insisto, acá nos encontramos frente a cargos que son relevantes, más allá de las medidas cautelares en todo caso en general, ¿no? Siempre van modificándose y atenuándose si es que las investigaciones son largas. Eso no es nada raro y tampoco es indicativo de lo que va a ocurrir al final. O sea, podrían condenarle igual a una pena efectiva. Pero insisto, acá nos encontramos frente a fraude al fisco por sobreejecución de gastos, ¿no? Y esto básicamente a partir de que ella le mentía al Consejo Municipal presentando información falsa, o sea, documentos, incluso muchos documentos públicos que habían sido falsificados para mostrar una situación presupuestaria del municipio que no era real, ¿no? Y a partir de eso obtener más beneficios, más dinero finalmente para que ella pudiese administrar, y esto lo hacía a partir como una verdadera y permanente campaña a favor de sí misma, ¿no? Acá hubo pago indebido de remuneraciones, que también es un capítulo del fraude al fisco. Se le pagó durante años a personas que nunca trabajaron efectivamente durante ese periodo de tiempo. Estamos hablando de montos superiores a los 100 millones de pesos. Acá incluso hay cosas que parecen divertidas, pero son bastante graves y serias. Se adquirieron más de 1.000 collares de cristal, ¿no? Por casi 20 millones de pesos, y esto básicamente permaneció bajo su custodia y uso personal y se lo regalaba a sus amigos cercanos, ¿no? Acá, bueno, lo que ya es un clásico, lamentablemente, en los municipios de nuestro país, también se está imputando un fraude al fisco respecto a la Corporación Municipal de Educación, ¿no? A partir del mal uso de fondos destinados a sectores especialmente vulnerables para los efectos de comprar kits escolares. Se lo gastó toda esa plata en peluches, ¿no? Ahora los peluches uno dirá, ¿es una persona tonta o infantil? No, porque esto era parte de un mecanismo básicamente para generar redes, ¿no? Con estos regalos, con estos beneficios, con estos collares, ¿no? Se iban generando estos... A comprarse a la gente. Digamos, redes de compadrazgo, ¿no? Al interior del municipio y fuera de él. Y lo más grave, ¿no? El financiamiento personal con fondos municipales. Estamos hablando que desvió plata, más de 120 millones de pesos, en un programa denominado Fuerza de Mujer, que además ella inscribió a nombre personal, o sea, era una marca que probablemente después iba a utilizar comercialmente en beneficio propio, porque eso no lo había inscrito a nombre del municipio, ¿no? Sí. Además le pagaban todos los cuidados personales de uno de sus hijos, ¿no? Era con cargos públicos de la municipalidad. Exacto. Y esto... Claro, y esto además también tenía una cosa muy rara, tenía un sistema de seguimiento de causas judiciales personales de ella y de su marido, ¿no? El diputado Joaquín Lavín Jr., que también era pagado con fondos del municipio. Entonces acá era, la verdad, una máquina, ¿no? De defraudar al fisco, ¿no?
que se instaló en el municipio de Maipú durante un largo tiempo. Mauricio, para cerrar, porque nos está pillando el tiempo. Aquí ella no puede haber actuado si no tiene una red enorme dentro del propio municipio. ¿Y qué es lo que se sabe de cuántos son los involucrados hasta ahora en esta operación? Su propio marido aparece ya claramente investigado, un poco tangencialmente por ahora, pero parece haber sido pieza clave dentro de este sistema de defraudación. ¿Hasta dónde llega la escandalera? Bueno, hay por lo menos 7 personas más que están formalizadas y están siendo acusadas junto a Katy Barriga respecto de estas gestiones. Obviamente no tienen el perfil público que tiene Katy Barriga, pero ellos participaron de este grupo de personas que estaban defraudando al municipio de Maipú. Y claramente el rol de Joaquín Lavín Jr. es algo que tiene que ser objeto de investigación. Él está formalizado y desaforado en estos momentos, pero por otros hechos. Sí. Básicamente por un fraude al fisco a través de la triangulación de asesorías o asignaciones parlamentarias, ¿no? Pero respecto de la arista Maipú, todavía no se ha avanzado en relación a él, y yo creo que ese es un tema pendiente en esta investigación, porque todo indica que la mano detrás de esto, ¿no?, era precisamente Joaquín Lavín Jr., ¿no? Entonces, de esa perspectiva, yo creo que ahí también hay un cabo suelto que ojalá la Fiscalía pueda resolver. Bueno, esto me recuerda a Chadwick con el caso Audios, ¿no? Que también hay algo que resolver aquí. Y con Katy Barriga hay que esperar hasta el 26 de enero, la audiencia de preparación de juicio oral que quedó estipulada para ese día a las 9:30 en una oficina, da lo mismo, el Centro de Justicia de Santiago. Muchas gracias, Mauricio Daza, por una vez más conversar con nosotros y hacer muy didáctico casos que están en realidad muy enredados, son bastante un laberinto o caótico, una maraña, así que muchas gracias por explicarnos este en particular y otros tantos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Nos Igualmente, vemos. buen fin de semana, chao. Son las 8:56, vamos a la agenda y resultados de la pregunta del día. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. ¿Qué tenemos, don Gonzo? Vamos rápido. Si subes el asiento un poco. No, pero bueno, nos quedamos así nomás. Ya, a las 10 de la mañana, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se espera la audiencia para comunicar el veredicto en la causa derivada de la fallida Operación Huracán. ¿Se acuerdan de eso? Sí, del año 2017, cuando les metieron pruebas a comuneros mapuches de la CAM vergüenza. para intentar meterlos presos. Claro. Y a las 12 se realiza la audiencia para ver si se amplía la investigación al exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, en el caso Farmacias Populares. De hecho, lo estábamos viendo ahí también en CNN. Solo para aclarar, perdona, chocamos. El tema con Crespo y Gatica, el caso, se cambió, ¿no? Era para hoy inicialmente. Era para hoy, pero se pospuso hasta el martes. Hasta el martes 13. El martes se lee ese ¿Martes veredicto. 13? Martes 13 puede 13. ser, sí. Martes 13. Wow. Ya, vamos a ver qué Ese pasa día ahí. no vengo. Solo para que no quede en el tintero. ¿Vamos con la respuesta de la pregunta del día? Sí, la encuesta CACEN 2024 indicó que 600.000 personas salieron de la pobreza desde 2022 y le preguntamos a nuestro público en las redes sociales cómo lo percibían. Un 4% dice que esto revela que la pobreza sigue siendo alta en el país, un 46% dice que son juegos estadísticos y un 50% dice que es un logro para Chile que 600.000 personas hayan salido de la pobreza. Una serie que se llama Juegos Estadísticos. Juego estadístico. ¡Fome! Mira. ¿Fome? No sé, me imagino que sería fome, ya. No Oye, creo. Pero a alguien ¿no? que le guste el Excel. Eso. No, igual. Bueno, ¿quién sabe? pero primó el optimismo, es un logro. Sí, es un logro. Exactamente. Poquitos más, pero logro. Ya, y el optimismo también lo da la temperatura, para los que les gusta 30 el calor. Sí, porque ya tenemos 21 grados y esperamos, recuerden, 33 para esta jornada. 33. Y 33. Y mañana 34. Chao. Chao. Gonzalo. Buen fin de semana. Chao, Ale. Sí, oye, Rodrigo. Ahí viene, ahí Chao. viene. Ahí viene Rodrigo. Ahí Caino. viene. Ya, que Está venga. en la puerta. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.